Cordial saludo para todos. Con este video interpretará el concepto de integral de una función. Partamos de una situación problema real. Propongámonos determinar el área bajo la curva f de x desde A hasta B como se indica en la figura. Por lo tanto, se propone de dividir todo el área en rectángulos. Lógicamente, mientras más rectángulos se utilicen, más preciso será el cálculo. Entonces, partamos del área de un rectángulo. El área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Entonces, en esta situación, las alturas de todos los rectángulos siempre las va a determinar f de x en cualquier punto. La altura del rectángulo la va a determinar f de x. Y la base, en este caso, la vamos a llamar delta de x y va a ser igual para todos los rectángulos. Muy bien, entonces con base en esa situación, o en estas condiciones, entonces nuestra área, el área de cada rectángulo va a ser igual. Cambiemos el orden, la altura por la base. La altura sería f de x. F de x por la base que sería delta de x. Esta sería nuestra relación del área en función de x para todo rectángulo. Entonces ahora, la suma total de todos los rectángulos sería la suma total del área bajo la curva. Entonces, en otras palabras, el área total sería igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y por delta de x. Como es constante, no es necesario colocarlo el i. Entonces, f de x y depende de cada entonces del número de rectángulos por delta de x. Ahora, vamos a aplicar el cálculo diferencial. Vamos a utilizar los límites. Vamos a aplicar límites al infinito. Vamos a hacer que el número de rectángulos tienda a infinito. Lógicamente, como lo dijimos en un comienzo, mientras más rectángulos, es más preciso el cálculo del área bajo la curva. Entonces, el área real va a ser cuando utilicemos infinitos rectángulos. Para ello vamos a utilizar entonces los límites. Entonces, en otras palabras, el área total en este caso, entonces sería igual al límite cuando n tiende a infinito, siendo n el número de rectángulos de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y por delta de x. Ahora yo quiero que usted analice el comportamiento de delta de x. Cuando n tiende a infinito, este delta de x, la base de cada rectángulo, cada vez va a ser más pequeña y va a tender a cero. Entonces, en otras palabras, cuando n tiende a infinito, delta de x tiende a cero. Y este delta de x se va a convertir en un diferencial de x. ¿Listo? Entonces, en ese punto ya no hablaríamos de delta de x, sino de x. Por lo tanto, entonces ya hablaríamos de infinitos rectángulos. Esta expresión es llamada integral. Entonces, desde ahora en adelante lo vamos a llamar como integral. Y la integral se representa por este símbolo. Listo, y vamos a establecer en la parte de abajo el inicio del intervalo. Entonces, ¿desde dónde va según la gráfica? Va desde A hasta B. Entonces, colocamos en la parte inferior donde comienza el intervalo, en la parte superior donde termina el intervalo. Muy bien. De la función f de x por el diferencial de x. Eso es lo que conocemos como integral. Entonces, resumámoslo. Esta es igual al límite cuando n tiende a infinito, siendo n el número de rectángulos, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y por delta de x, que en este caso recuerden que se convertiría en dx. Por eso, cuando hablamos de integrales, lo debemos relacionar con áreas bajo la curva. Observen que aquí al integral lo que estamos calculando es el área bajo la curva f de x desde A hasta B. En conclusión, la integral de una función me determina el área que hay bajo una curva f de x en un intervalo establecido con respecto al eje x.